Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Libre Expresión. El tema de hoy es el aumento mensual de los combustibles y desde luego le presento a mi panel de expertos, Daniel Barquet, como siempre. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña también don Pedro Oshté, él es secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Yucatán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Desde luego también Raimundo Vargas, le agradecemos su presencia, presidente de la Unión de Camioneros de Yucatán. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, y don Emilio Moller, colaborador de casa. Muy buenas noches. Muchas gracias, Sarita. Quédese, esto es Libre Expresión. Comenzamos. Dos centavos más el aumento mensual de los combustibles. Mañana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público definirá lo que prácticamente ya es un hecho, el aumento mensual a las gasolinas y el diésel será más caro. A un lado quedaron ya las protestas del sector transportista y el reclamo de una sociedad que lucha por estirar el salario mínimo. Al parecer la decisión de las autoridades federales es continuar con estos incrementos mensuales sin importar la repercusión en el sector productivo. Su opinión es muy importante y esta noche será escuchada. Quédese con nosotros, abrimos el panel. Bueno, pues comenzamos con Daniel Barquet. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Sara. Muy buenas noches a todos. Bueno, podríamos hablar de que este es un sistema multifactorial. Cada quien jala agua para su molino según le convenga en el tema. Podríamos hablar que, por ejemplo, los gasolineros están reclamándole a Pemex que les pusieron un intermediario a quien ahora le van a tener que pagar el combustible. Es la figura que está proponiendo el gobierno federal y a la que ellos se oponen y a la que le van a atribuir los incrementos de gasolina. Pero esto sería solo otra historia, como diría la abuela. Tendríamos que remontarnos quizá a recordar para los priistas, panistas y perredistas que cada uno está tomando el tema a su favor según le convenga dentro de la afectación de la población, que esto pues viene desde mucho tiempo atrás. Hay que recordar que los desajustes en petróleos mexicanos no comenzaron el día de hoy. Habría que recordar quizás hasta Tata Lázaro, desde la expropiación petrolera, cómo se van dando las condiciones. ¿Por qué nunca se ha planteado, por ejemplo, que México sea el productor de las propias gasolinas? Se ha dicho, se ha hablado, pero no se ha llevado de manera concreta, ni gobiernos del PRI ni gobiernos del PAN. Es como tener en el patio de mi casa pues una mata de tomate, una mata de cebolla, o producir también pues lechugas y al final acabar comiendo pues todas mis ensaladas que vienen de Estados Unidos. Es el colmo que teniendo la materia prima tengamos que estar dependiendo de esto. Creo que sería el punto para ver por qué la gasolina en México es tan cara si hasta en Belice nos sale más barata. ¿Es en efecto el colmo, don Pedro? Efectivamente, el sector social de la economía de este país no entiende, ¿verdad?, la incongruencia con que se conduce económicamente este país. Porque los secretarios de Economía, de Hacienda, nos manifiestan un control inflacionario, nos manifiestan de que el país anda bien. Bueno, si anda bien, ¿por qué nos andan incrementando a cada momento el combustible, verdad? El diésel, que es sumamente importante, que mueve la economía de este país. Y bueno, esto definitivamente impacta en la economía de los trabajadores, en los productos que se consume y motiva inflación. Otra cosa que nos ha llamado la atención de las declaraciones de los funcionarios, ¿no?, de que estos incrementos son ajustes que no motivan inflación. Y nosotros pues miramos que sí, efectivamente los motivan. Bueno, don Raimundo, ¿cómo lo ve la Unión de Camioneros? Pues bastante grave la cuestión, ¿no?, porque pues perjudica a todos los mexicanos, no nada más al transporte, naturalmente que no. Nosotros pensamos que un solo hombre tiene el poder de decidir los incrementos de los combustibles, entre otras cosas, ¿no? Un solo hombre. Por eso creo que hay que corregir de alguna manera ese problema que tiene México, este país. Un solo hombre es el presidente de la República, el que dice subo o lo bajo. Es un perjuicio tremendo para todos los mexicanos. Abundar sería repetitivo. Bien, don Emilio. Yo creo, sí, yo comparto mucho lo que dice Marquet. El problema en este país es muy grave con respecto a los combustibles porque nunca la Secretaría de Hacienda
Ni nunca Pemex ha dicho cuál es el precio internacional del combustible. Se sabe que el precio real del combustible es el que maneja Estados Unidos en momentos en que está estable el precio del combustible. En los Estados Unidos, vuelvo a insistir, cuando el precio del petróleo, como en estas fechas, se va hacia arriba, el precio del combustible se va también. Pero cuando baja, también vuelve a bajar y baja a los niveles que sean necesarios. En nuestro país son insensibles. El secretario de Hacienda, el señor Cordero, dice que esto no va a afectar en nada. Entonces yo me pregunto si el señor ha salido algún día a comprar a un supermercado, si ha ido a llenar el tanque de gasolina de su coche, si se le ha acabado el dinero en efectivo, si se le ha acabado la tarjeta, si ya no puede pagar con su tarjeta que está saturada. Eso no le va a suceder nunca al señor Cordero, nunca le va a suceder ni al presidente de la República, ni a ninguno de los funcionarios de primer nivel. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a ser así, son insensibles ante la situación que este país vive. Y se están olvidando de que somos un país con muchas necesidades, con mucha pobreza y una olla de presión que está muy cargada. Bueno, entonces la respuesta van a ser las manifestaciones, los paros de transporte. ¿Es lo que podemos esperar? Pues yo creo que finalmente, al final no va a ocurrir nada. La gente... Ahorita hablamos del incremento al combustible. Esto va a repercutir por lo menos en un 30-35% de incremento al transporte en todas sus modalidades. He platicado con amigos transportistas de carga y me hablan que pues más o menos de lo que tienen ellos ya desfasado, no pueden aguantar más de los incrementos. Si incrementa el transporte, ¿qué va a pasar? Bueno, también van a incrementar los autobuses de pasajeros. Al final, si algo te costaba, cualquier producto, todos los productos de México te costaban $1, te van a costar 1.30, 1.35. Esto es lo que va a pasar, es un aumento en cascada y finalmente va a haber otros temas en la agenda que se van a absorber y no va a pasar nada más.